Bien, amigos televidentes, continuamos y le damos la bienvenida al compañero Wálmaro Gutiérrez, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto. Queríamos hablar un poco sobre las leyes recién aprobadas, otras que fueron reformadas, y en este sentido, Wálmaro, ¿qué es lo que se puede destacar de estas leyes? Estamos hablando de la ley de Comité de Estabilidad Financiera, también una reforma a la ley número 565, perdón, a ver si estoy leyendo bien. 551 del Sistema de Garantía 551, de Depósitos de las sí, Instituciones Financieras. tenemos también Una nueva reforma a la ley de banco. una nueva reforma a la ley de banco. Ujú. ¿Qué es lo que se puede destacar de cada una y si usted nos puede ilustrar acerca de todo esto, hermano? Claro, claro. Primero, muchas gracias por invitarme. Es un gusto realmente tener la oportunidad de hablar con ustedes y además de transmitir la información, creo yo, de mucha utilidad al pueblo nicaragüense. La verdad es que, primero de manera global, yo creo de que hay que identificar cuál es el espíritu de todas estas modificaciones. Si hay algo que hay que reconocer es que la gestión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, especialmente en materia económica y particularmente financiera, y en medio de las adversidades, tanto por choque externo como por choque interno, es una historia de éxito. Y los números no te dejan mentir. De hecho, estoy seguro que vos has tenido la oportunidad de mirar el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional, donde deja claro que el desempeño económico de Nicaragua es robusto y es consecuencia de políticas macroeconómicas prudentes. Eso significa que tenés a un gobierno, además de capaz, sensato y con una visión clara de hacia dónde va. Porque a diferencia de otros gobiernos, este gobierno tiene la particularidad de intenta y logra generar riquezas, pero no para tener números simpáticos, sino para combatir pobreza y pobreza extrema. Ese es el primer punto. Entonces, si te das cuenta, el robusto crecimiento de Nicaragua ha generado, tiene vínculos con la reducción de la inflación, la reducción de la deuda pública y el incremento de los superávit fiscal. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque la reforma financiera tiene como objetivo fundamental garantizar estabilidad financiera en el país. Y tenés que identificar la estabilidad financiera como un bien de interés público. A vos, a mí, a todos los que nos ven y nos escuchan, nos interesa que este país sea especialmente estable desde el punto de vista económico y financiero. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite desarrollar, en el caso de los agentes económicos y productivos, nuestra actividad económica con total tranquilidad. Que tenés, por ejemplo, la garantía de que hay un sistema financiero robusto, sólido, que te permite realizar tanto tus transacciones a nivel interno como tus transacciones a nivel internacional, que tenés una tasa de cambio estable. Desde el año pasado tenemos una tasa de cambio en relación al dólar estable, que tenés reservas internacionales, gracias a Dios, con un récord arriba de los 6.000 millones de dólares, que eso también te da mucha fortaleza en el sistema económico y productivo del país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos decidido? Fortalecer aún más la legislación financiera en medio de este clima de paz y estabilidad, porque nada de esto se puede lograr si no tenemos paz en el país. Por eso es que nosotros también valoramos y defendemos la paz. Entonces, en el caso particular de la reforma a la nueva ley del Comité de Estabilidad Financiera, tiene dos objetivos fundamentales. Primero, esta ley te viene a derogar un instrumento financiero que, como no se utilizó, que son los bonos para la estabilidad financiera, porque gracias a Dios no fueron necesarios. Entonces, en esta nueva ley se derogan los bonos de estabilidad financiera. No eran necesarios, no fueron necesarios. El país y sus instituciones y sus sectores económicos reaccionaron bastante bien después de shock, como el intento fallido de golpe de Estado, el COVID, el ETA, el IOTA, todo el fenómeno internacional de la inflación externa que se nos traslada a través de precios, pero la economía nicaragüense funcionó bastante bien. Entonces, esos bonos no fueron necesarios y se derogan.
Pero después se identificó de que este Comité de Estabilidad Financiera no debía ser solamente un grupo de reflexión prácticamente como ha sido hasta la fecha, donde instituciones importantes como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, en este caso también está el FOGADE, también está la UAF, también está el MIFIC, que no solamente se reunieran para un intercambio de información. Con esta ley se le da una función de mucho mayor seguimiento a la economía nacional. Se convierte en un órgano de coordinación interinstitucional para vigilar y recomendar de manera oportuna acciones que garanticen la estabilidad financiera del país. Entonces, imagínate un sitio donde esté el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, CIBOIF, FOGADE, CONAMI, la UAF y el MIFIC. ¿Te imaginas todo este grupo de gente intercambiando información y generándole recomendaciones a la Presidencia de la República con el objetivo de no ir a llorar al difunto, sino de venir a curar al enfermo? Porque ese es el verdadero punto. El verdadero interés nuestro es salirle al paso a todas estas situaciones que pueden generar riesgos sistémicos en la economía nacional. ¿Y por qué te digo esto? ¿Y por qué es tan importante? Porque estas instituciones no solamente están encargadas de vigilar al sistema financiero visto desde el punto de vista formal, sino que existen algunas instituciones que no necesariamente son de carácter financiero, ya, sino que son de carácter comercial, pero por el volumen de recursos económicos que manejan, si en un momento determinado esta empresa, esta institución de carácter privado llega a tener una inestabilidad, no solamente corre riesgo esa empresa, puede correr riesgo la estabilidad económica y financiera del país. Por lo tanto, tanto agentes supervisados del sector financiero como no supervisados pueden ser objeto de seguimiento, de vigilancia, de supervisión y de aplicación de estas recomendaciones que serían vinculantes a través del Comité de Estabilidad Financiera. Me parece que es un paso muy importante en el sentido correcto para la estabilidad financiera del país. Esa es la primera de las leyes. Claro. Luego de eso quisiera brevemente hablarte de una segunda ley, que es la ley del FOGADE. Esta ley del FOGADE yo creo que vale la pena de manera muy breve hacerte un contexto de su origen, porque el problema es que, como lo dijimos en plenario, prohibido olvidar. Es importante tener en mente de dónde viene, de dónde partimos y hacia dónde vamos. Tal vez vos recordás que a inicio de los años 90 se tomó, entre otras decisiones, la privatización de la banca, los años 90, y se aprobó la creación de nuevos bancos privados. El primer banco privado que se creó fue el Banco Mercantil en el año 1991, y luego de eso le vino el Banpro, el Bancentro, el BAC, ya en 1991. Y más adelante, cerca más del 95, el BDF, el Banexpo, el Cali Dagnall, entre otros bancos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Esto no corrió muy largo, porque entre el 2000 y el 2001 Nicaragua sufrió una de las crisis bancarias y financieras más devastadoras de su historia, porque de las 12 instituciones que existían bancarias que existían en ese momento en el país, prácticamente la mitad, de manera correcta o de manera ilegal incluso, fueron cerradas, colapsaron, como consecuencia de un sistema, y hay que decirlo aquí, abiertamente corrupto, como es el fundamento y el sentido de ser del neoliberalismo como tal. Ahí se miró clarito y se miró estampado qué era el neoliberalismo. Entonces, con una ley de bancos, con bancos privados, hizo agua, además del Banco de Crédito Popular, el Pribanco, el Bancafé, el Bammer y el Banic, que de una u otra manera la Superintendencia de Bancos en ese entonces tomó la decisión de que había que liquidarlo. Pero lo peor aún es que instituciones sanas, como por ejemplo en el caso del Interbank, sencillamente por motivaciones políticas, las mandaron a cerrar.
Tan es así de que las decisiones que se tomaron en ese entonces estaban completamente reñidas con la ley y la Constitución, que el superintendente de banco de ese entonces, un señor de apellido Sacasa, anocheció y no amaneció. Salió huyendo. Imagínate el nivel de corruptela con el que se manejó en la época neoliberal este tema de los bancos. Entonces, ante esa crisis sistémica del sector bancario privado, obviamente, ¿cómo reacciona el público? Con desconfianza. Si acordate de que de cada 10 pesos que tiene la banca para manejar, 9 pesos le corresponden a los depositantes y solamente 1 peso es el que pone el banquero. Entonces, cuando estas instituciones tambalean, cuando estas instituciones se colapsan, el que sale perdiendo es el que está depositando su plata. Entonces, obviamente, hubo una corrida de depósitos del público. Y te acordás las grandes filas para sacar la plata, para que les devolvieran su dinero a la pobre gente. ¿Te acordás en ese tiempo? Okay. Entonces, ante toda esa situación, estos señores crean un mecanismo que en ese momento se llamó Ley de Garantías de Depósito del Sistema Financiero Nacional. Porque no podemos olvidar algo. Como consecuencia de esas quiebras bancarias, el Estado de Nicaragua asumió como deuda pública la garantía de las carteras que fueron adquiridas por los bancos que quedaron en pie. ¿A través de qué? Tal vez vos recordás los CENIT, los certificados de inversión. ¿Sabes cuánto nos costó a los nicaragüenses los CENIT? Solo los CENIT. Más de 330 millones de dólares. Ojo. Tome nota y vea, 330 millones de dólares, toda la corruptela de la época neoliberal y el pésimo manejo del sistema financiero nacional. Pero si ahí fuera a parar la historia, bueno, pues son 330 millones de dólares, pero no llegó allí, porque aparte de eso, se abrió una línea de asistencia financiera del Banco Central para los rescates bancarios y atender los problemas de iliquidez de los bancos que quedaron en pie y que estaban absorbiendo a los bancos que cayeron. Ese mecanismo generó un monto a 31 de diciembre del año 2000 de 139 millones de dólares adicionales y pegaron un golpe de 116 millones de dólares en las reservas internacionales ajustadas. Entonces, como consecuencia, ¿por qué les hablo de todo este contexto? Porque ahí es donde se crea el sistema de garantía de depósito. Sin embargo, agua ha corrido debajo del puente y a partir del año 2007 para en adelante, la historia cambia completamente. Y nosotros ahora creemos que en este contexto Nicaragua debe tener una herramienta llamada Fondo de Garantía de Depósitos que sirva como un estimulante de la inversión privada, como un estimulante del depósito, del ahorro privado. En ese momento, cuando se creó el sistema de depósitos y el Fondo de Garantía de Depósitos, tus depósitos estaban cubiertos hasta por el monto de $10,000, tal vez vos te recordás. Sí. Como consecuencia de la buena gestión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y hay que reconocerlo por la dinámica de los sectores productivos que han confiado en la buena gestión de este gobierno, ahora con el crecimiento económico, con las reservas que tenemos, con la estabilidad monetaria que tenemos, con los superávit en cuenta corriente que tenemos, con todas las condiciones posibles, con nuestras exportaciones al alza, por ejemplo, solamente ahorita, si vos mirás las exportaciones de enero 2025 en relación a las exportaciones en enero 2024 subieron 10.6%. Eso te dice muchas cosas de la economía nacional. Entonces, eso genera como consecuencia que nosotros en esta ley, la primera gran decisión que nosotros tomamos es que el Fondo de Garantía de Depósitos deja de cubrirte el monto de los $10,000 para cubrirte un monto de $12,000. O sea, que ese monto de las cuentas, de los depósitos del público que cubrían hasta un monto de $10,000, sube a $12,000. Y con solo esa medida nosotros tenemos el Fondo de Garantía de Depósito que más protege a los ahorrantes a nivel centroamericano. Después de nosotros sigue El Salvador y así el resto de países centroamericanos. O sea, si vos mirás, porque el FOGADE existe en todo Centroamérica,
Entonces, si vos mirás el FOGADE de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, el Fondo de Garantía de Depósitos nuestro es el que tiene mayor monto de cobertura de nuestros depósitos. Y eso, ¿por qué lo hacemos? Muy sencillo, porque nosotros creemos que además de infundirle confianza a los que están metiendo su plata en el sistema financiero nacional, este tipo de movimiento estimula la inversión, estimula el empleo, o sea, estimula a la economía nacional. Luego de eso, tal vez vos te recordás que nosotros habíamos aprobado una ley de administración monetaria y financiera, donde decía de que era la superintendencia de banco la institución encargada de avanzar con el tema de si existe una institución que tenía que ser intervenida o en un proceso de liquidación y quiebra, de que es la superintendencia de banco la que debía hacerse cargo de ese asunto. Algo más que correcto. Si quién sabe más de bancos que la superintendencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta ley del FOGADE? Porque en la ley del FOGADE decía que era el FOGADE el que se hacía cargo del tema de las liquidaciones. Entonces, lo que se hace es poner a tono la ley del FOGADE con la ley de administración monetaria y financiera, dejando claro que es la superintendencia de bancos la que se va a encargar en el caso remoto, porque hay que decirlo así, en el caso remoto que una institución bancaria en el sistema financiero nacional tuviese algún problema que nos obligara a intervenirla o a liquidarla, cosa que no está sucediendo. Y un tercer elemento sobre esta ley que no deja de ser muy importante es lo relacionado con la homologación de los requisitos para su junta directiva. En síntesis, creo que con esta reforma a la ley del FOGADE sale más que fortalecido el FOGADE, salen beneficiados los depositantes porque se incrementa su techo de cobertura de 10 a 12 mil dólares, se le incrementa la prima a las instituciones bancarias que tienen que pagar al FOGADE, en vez del punto 25 van a pagar el punto 30 para respaldar los depósitos del público, y eso es correcto porque los bancos están ganando bastante plata, es el momento correcto para poder garantizar y fortalecer el Fondo de Garantía de Depósitos, y por lo tanto los nicaragüenses que usan al sistema financiero nacional se van a sentir con la tranquilidad que sus depósitos están cubiertos hasta por 12 mil dólares y que existe una supervisión consolidada y basada en riesgos que te va a permitir tener la garantía de que tus depósitos van a estar seguros, protegidos y que van a tener la posibilidad de estar haciendo su actividad económica con total tranquilidad y estabilidad. Walmart, perdón, antes que se me olvide, una consulta, porque aquí alguien lo mencionaba el otro día cuando te vimos en la asamblea, ¿no? Sí. ¿Esto es por ahorrante, por depositante o por cuenta, Walmart? Porque aquí la gente se preguntaba, bueno, Walmart tiene dos cuentas, pues tiene una en tal banco y otra en el banco Y, en la XY. ¿Qué pasa? Cada cuenta está protegida. O Milton tiene dos cuentas, pues tiene una cuenta. No, es que acordate que incluso pueden haber cuentas en diferentes bancos. Correcto. ¿Me entendés? ¿Cómo funciona Entonces, eso? esos depósitos son por cuenta y eso siempre ha sido así. En el fondo de garantía, es que no lo estamos cambiando. O sea, las reglas del juego sobre la cobertura de los depósitos no está cambiando. Lo que está cambiando es el monto protegido. Que el monto protegido, claro, que el monto protegido pasa de 10 y hasta 12 mil dólares. Y eso es bien importante. Walmart, ¿qué implica que en la ley se establezca que se prohíbe a los bancos y otras instituciones no publicar lista de personas que tengan deudas y cobros judiciales? Mira, eso es bien importante. Yo creo de que este tema de las listas incluso se abordó para cuando se aprobó la ley de defensa de los nicaragüenses ante sanciones extranjeras, tal vez te acordás. En ese momento se dijo que ninguna institución del sistema financiero nacional podría estar construyendo cuentas a partir de motivaciones de carácter político. Si vos ibas a estar en una lista de seguimiento es porque habían indicios de que vos estabas en curso en un delito relacionado con la corrupción, con la narcoactividad, con el crimen organizado, con el blanqueo de capitales y con el financiamiento a la destrucción de armas de destrucción masiva, que eso es lo que establece todo el ordenamiento jurídico nacional o internacional, pero yo no te voy a andar persiguiendo porque vos seas sandinista, o porque vos tengas un papa sandinista, o porque tu mamá sea sandinista. O sea, eso me parece una barbaridad
y se ha venido haciendo en el sistema financiero nacional. Entonces, con estas leyes, lo que venís a hacer es a garantizar de que los nicaragüenses no seamos objeto de ningún tipo de discriminación como consecuencia de raza, sexo, color, credo político, religioso, afiliación, lo que sea, lo que dice la Constitución política. ¿Ya? Entonces los bancos no pueden estar encima del bien y el mal como un señor de horca y cuchillo decidiendo que si vos me caes bien, vos no vas a tener problemas y vos no vas a estar en una lista, pero si Alberto Mora me cae mal, yo lo voy a tener en todas las listas habidas y por haber, cuando ninguno de los dos está incurso en ningún delito que sea perseguible por la ley. Eso es lo que dicen estas leyes. Eso ocurre, ¿no? Con algunas instituciones financieras, con interrogatorios que a veces parecieran policíacos. Pero bueno, también hay otro aspecto, Walmaro. Decías que las instituciones financieras u otras están obligadas a limpiar el récord de la gente cuando cancela sus deudas, ¿no? Porque yo creo que la gente cancela su deuda, pero ahí sigue manchado su expediente para el resto de sus días. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Llego a un sitio, a una gasolinera, a repostar combustible. Y está el compañero bombero que me está ayudando a repostar combustible. Y de repente me dice, mire, qué buena la reforma que se aprobó sobre la limpieza del récord crediticio. Me dice el compañero, mira cómo es la gente, o sea, el pueblo es sabio. Fíjese que yo tengo 2 años de estar peleando para que me limpien el récord, porque ya tengo los recursos para dar la prima para comprar una caponera, para ganarme la vida. Y fíjese que no me han aprobado el financiamiento, teniendo yo la prima y el financiamiento preaprobado, pero no me lo han terminado de aprobar, porque no me limpian mi récord de una deuda que ya pagué hace como 5 años en tal lugar. Con esta ley, hombre, voy a ir de nuevo y voy a reclamar para que me limpien el récord. Y es que es correcto, hombre, mira, si te pasan jinateando 8, 10, 15 años por una deuda hasta que la terminas de cancelar, te dan el finiquito, pero ellos no se obligan a irte a limpiar a las centrales de riesgo. Entonces después viene la persona y quiere ir a comprar una cocinita al crédito en un lugar, un refrigerador al crédito. ¿Ya? No puede porque salís pegado en la central de riesgo. Mira qué barbaridad. Entonces, y lo peor del caso es que, bueno, voy a ir a limpiar yo mi crédito, cosa que le debería de corresponder a la institución financiera. Okay, yo como cliente voy a ir a limpiar mi crédito. Llego a la institución a donde ya pagué hace como 3 o 4 años, pido mi récord para demostrar, es que la certificación vale $30. Hombre, es una barbaridad. Entonces, tras de palo pedrada, tenés que pagar 15, 20, $30 para que te den el certificado, para que te vayas a la central de riesgo, para que te limpien el crédito. ¿Cuándo? Cuando les dé la gana. Entonces, ahora con esta ley, una vez que usted cancela su crédito y usted tiene su finiquito, ya, la institución bancaria donde vos cancelaste el crédito tiene no más de 2 meses para actualizar el récord crediticio de este ciudadano, de esta ciudadana, y de esa manera ya no tenga problemas para seguir haciendo su vida y desarrollando sus actividades, hombre, porque es un buen pagador. ¿Por qué lo vas a estar lastimando y lo vas a estar fastidiando? Igual como muchas otras disposiciones que hay en la ley que son muy positivas. Por ejemplo, el hecho de que ahora, en este nuevo contexto de cosas, y donde los bancos, en el último reporte de la Superintendencia de Bancos con corte al 2024, ganaron más de $230 millones en utilidades, ¿es o no es el momento de fortalecer las diferentes reservas que establece la Convención de Basilea III? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creamos? Creamos nuevas reservas. Y son reservas que ya están establecidas en Basilea. Entonces, aparte del 10% de la adecuación de capital, hay un 2.5% adicional de reserva propia de capital, un 2.5% de reserva de capital por efectos anticíclicos y un 3% de reservas sistémicas. De suerte tal de que algunos bancos van a tener hasta un 18% en reserva. ¿Eso qué significa? Fortalecimiento del capital del banco. Y entre el banco está más fortalecido, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? ¿Para garantizarle el negocio a los banqueros? No, hombre, es que nunca podemos olvidar que de cada 10 pesos que están en el banco, 9 le pertenecen al público. Entonces, el Estado nicaragüense
ya tiene la obligación, la responsabilidad y la preocupación permanente de que ese capital del banco esté fortalecido para que en algún momento de shock los depósitos del público no se miren en riesgo. Y hay un elemento adicional que creo que le ha dolido terriblemente a los banqueros, y hay que decirlo, porque hasta ahora los banqueros, y ahí estoy 9-1, si el banco quiebra, a lo sumo lo que pierdo es lo que invertí. Y cuidado, ya lo saqué y con creces, con las utilidades. O sea que si el banco se quiebra, el problema es de los nicaragüenses, no es mío. Yo como banquero quedo en palco. Entonces con esta ley se le dice, mire señor, con todo el respeto del mundo, pero fíjese de que usted no solamente en el caso de que haya malos manejos y como consecuencia de esos malos manejos, esta institución financiera quiebre, usted no solamente va a responder con el patrimonio que tiene en ese banco, usted va a responder con su patrimonio personal por el mal manejo que se hizo del dinero de los nicaragüenses. Y eso me parece que es una medida, pero de lo más correcta y de lo más oportuna. Entonces, la responsabilidad personal con el patrimonio personal de los socios banqueros por cualquier problema que pase en una institución financiera, que son plata de las y los nicaragüenses las que se están moviendo ahí, los banqueros tienen que responder con su patrimonio personal. Wálmaro, ¿todavía pagamos el interés más alto en tarjetas o cómo estamos en relación con Centroamérica? Porque Mira, ustedes lo habían bajado del sí, 120 al 60. al 60, sí. Pues, Y todavía fue está una alto. gran baja, pero todavía está alto, pues. A ver, Alberto. Eso no lo Sí. han tocado todavía, yo sé que no lo han tocado todavía. No, pero es importante que lo preguntes porque hay que aclararle a las y los nicaragüenses este tema. Todavía el diferencial entre las tasas activas y las tasas pasivas de los bancos son diametrales y terribles. Si vos llegas a un banco a poner un depósito a plazo fijo y te dan el 4% anual, tírate de rodillas con los brazos arriba al cielo y dale Aleluya, gracias a sí. Dios porque te dieron el 4%. Sin embargo, en una tarjeta te revientan los bancos con el 60% en Córdoba y el 37% en dólares. Entonces, ese spread, ese diferencial es una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta ley? El gran argumento con el que pretendieron descalificar la ley reguladora de tarjetas de crédito es que la Asamblea Nacional, que es un foro político, ya por decisión política estaba manoseando el tema de las tasas de interés. Muchos banqueros dijeron eso, ya, haciendo oídos sordos a la queja de todas las y los nicaragüenses que lo estaban revolcando. Esa es la verdad. O sea, es un pleito, como decíamos en la Asamblea Nacional, de tigre suelto contra burro amarrado. Porque cuando vos llegas a firmar un contrato, ya, vos no llegás a negociar un contrato. Por eso se llaman contratos de adhesión. Tenés dos. O lo aceptás o no lo aceptás. Y el problema es que si te vas de ese banco a otro, como todos se coluden como un cartel, donde corras sos out. No importa el banco a donde vayas, siempre vas a tener las mismas reglas del juego. Entonces, eso es una conducta monopólica. Entonces, esta ley establece dos grandes cosas. La primera, que se prohíben las prácticas abusivas, las cláusulas ilegales, las cláusulas que van en contra de los derechos del consumidor de servicios financieros. Pero por otro lado, y las prácticas monopólicas. Eso es bien importante. Y luego de eso, se le da a la superintendencia de bancos dos grandes facultades. La primera, revisar todos los productos y servicios financieros. Y desde el punto de vista técnico, ya no van a tener el argumento, no es que la Asamblea Nacional, como es un foro político, lo manejaron políticamente. No, ahora va a ser la superintendencia de bancos la que va a revisar el tema de las tasas de interés y el tema de los cobros en el sistema financiero nacional. Y cuando detecte que un producto financiero tiene una tasa de interés que no se corresponde con la realidad ni nacional, ni tiene una relación con las tasas de interés que por ese mismo producto se cobran a nivel centroamericano, perfectamente bien puede poner una banda de mínimos y máximos. Y eso ya lo va a tener esta nueva ley. Y segundo, en el caso de los cobros. Te cobran hasta por volverte a ver. Es más, es una barbaridad. Y te lo voy a decir porque vale la... Yo hice un compromiso de decirlo. Tengo un compañero que trabaja conmigo que se me acercó con esta discusión y me enseñó. Mire, me dice, lo que me mandaron del banco. Me mandaron una tarjeta a nombre de fulano de tal. Este señor es mi padre.
tiene 5 años de fallecido y le acaban de mandar una tarjeta de crédito por buen cliente. Esas son las barbaridades que pasan y luego te empiezan a cobrar cuando vos ni siquiera has pedido esa tarjeta porque ya no vivís, porque ya falleciste. Eso es una barbaridad lo que hace la banca, hombre. Entonces alguien tiene que cuidar al consumidor de servicios financieros. Es más, una disposición que es extraordinaria en esta ley es que los nicaragüenses no necesitamos reales para ir a pelear con el banco. ¿Por qué? Porque ahora la superintendencia, por mandato de esta ley, tiene la obligación de darle curso a cualquier queja y el ciudadano puede, sin necesidad de invertir en un acusador privado o un representante privado, es la superintendencia la que tiene que impulsar de oficio el proceso y representar los intereses del tarjetaviente, del cuentaviente o del usuario de servicios financieros. Entonces, el que se sienta agredido, el que se sienta vejado, el que se sienta lastimado por una conducta desleal, ilegal, abusiva por parte del sistema financiero nacional, los conmino a que vayan a la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras, pongan la denuncia y sigan el proceso correspondiente, porque el abusivo llega hasta donde el abusado deja. Y nosotros no podemos seguir permitiendo esos abusos. Y por otro lado, siempre no debemos de olvidar de que en este tipo de cosas, solamente el que está acostumbrado a vivir de rodillas mira al oponente gigante. El hecho de que usted sea un ciudadano común y corriente y tenga que enfrentarse a una institución financiera, no crea que usted lleva las de perder ahora, porque ahora hay una superintendencia de bancos y otras instituciones financieras que tiene un mandato de ley de defenderlo a usted, consumidor y usuario de servicios financieros. Y eso es lo que está haciendo la nueva reforma a la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras. Con la aplicación de todas estas normas jurídicas, Wálmaro, ¿cómo se encuentra Nicaragua respecto a otros países y qué significado tiene también para la inversión extranjera? Yo creo que estamos a la vanguardia, porque la verdad es de que hay muchas disposiciones que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico que además de fortalecer al sistema financiero, ¿ya? Porque además, aquí hablemos claro, aquí no es de satanizar. Yo tengo mi opinión personal sobre la banca y sobre los banqueros, pero mientras sea una actividad legal, ya, es una actividad de mercado más. Pero, hombre, no sigan revolcando a la gente. Hagan sus negocios, pero háganlo en el marco de la ley. Ya, revisen, señoras, señores banqueros, esas tasas de interés. A la gente la están lastimando. Todos esos procedimientos, por ejemplo, y que eso en este momento no se avanzó, pero yo hago votos que en algún momento se vaya a avanzar. ¿Ya? El tema de los privilegios bancarios. Esto es una barbaridad, eso chorrea sangre. Hasta la misma palabra es una barbaridad. Hubo un tiempo en que ni siquiera pagaban IR, Wálmaro. Claro, y ahora pagamos más de 90 millones de dólares en IR. Ajá, ¿y? Si todos los sectores económicos pagan su IR y el IR es el 30%, ¿qué es lo que te está diciendo? Que estás teniendo buena ganancia. Y como estás teniendo buena ganancia, lo que tenés que hacer es fortalecer tu capital para garantizar, evitar poner en riesgo los depósitos del público. Es que mira, nunca se te vaya a olvidar. El objetivo fundamental del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en materia financiera y bancaria es la defensa de los derechos del consumidor y usuario de servicios financieros. Ese es el objetivo medular. Hombre, que sigan haciendo negocios, pero que no me estén ginateando a los nicaragüenses. Porque la verdad es que los sectores económicos, mira, le han hecho capricho. Porque en medio de todas las adversidades y en medio de todo lo... Oíme, aquí, a ver, te lo voy a poner de esta manera, sencillo. Anda a pedir $140,000 para comprar una camionetona del año, a ver si en 24 horas no te preaprueban un crédito de esa naturaleza. Ahora, anda a pedir $50,000 para tu cosecha de postrera, a ver que si te los dan. No hay reales. No hay reales. ¿Por qué? Porque privilegian el crédito de consumo en vez del crédito productivo. Entonces, es por eso de que nosotros le decimos, la banca debe ser un apalancador de la economía nacional y eso no se hace a través del crédito de consumo, no se hace a través del crédito de tarjeta, no se hace a través de la compra de los camionetones del año, se hace a través
darle créditos productivos al sorguero, al cafetalero, al arrocero, a los que producen, a los mataderos, a los que producen carne, a los que producen maní, a todos los productores de este país. O sea, si nuestro compromiso con el productor es abrirle nuevos y mejores mercados y darles condiciones macroeconómicas para que produzcan. Y la contraparte, el compromiso de los productores es producir. Pero muchos productores necesitan habilitación, necesitan recursos, ¿ya? Y la banca es una banca ausente en el sector productivo nacional y yo creo que esas cosas se tienen que revertir. ¿Eso cómo se puede lograr, Walmaro? Eso se logra a través de medidas que se llaman prudenciales, que le permitan a la Superintendencia de Banco y al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dirigir, encauzar los recursos de los nicaragüenses hacia donde Nicaragua lo necesita, hacia la producción. Porque a través de la producción vamos a tener generación de riqueza y a través de la generación de riqueza es que vamos a tener la oportunidad de tener más recursos para financiar la merienda escolar, para financiar la educación gratuita y de calidad, para financiar la mochila escolar, para financiar el acceso a la salud gratuita y de calidad, para hacer más hospitales, para hacer más centros de salud, para hacer mejores carreteras, para llevar más electrificación al campo y a la ciudad, para hacer más proyectos de agua y alcantarillado sanitario, para tener recursos para defender a los nicaragüenses, para defenderles la paz. Para eso es que nosotros estamos buscando como que nuestro presupuesto general de la República esté suficientemente financiado. Y hasta ahora, gracias a Dios, lo hemos logrado. Yo le agradezco, les agradecemos ambos a Walmaro por haber estado por acá. Muy amable de su parte. No, siempre es un gran gusto y muchísimas gracias por invitarme. Siempre. No, claro, y bueno, ya saben, pues, ustedes han recibido ya la información de parte del diputado Walmaro Gutiérrez y haga valer sus derechos. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos.